Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de nuestra clase. Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza que quedó pendiente, la segunda parte de la enseñanza del pecado. Este tema, amados hermanos, es con el propósito de empoderarnos y de que el Espíritu Santo de Dios nos traiga convicción y arrepentimiento de pecado y podamos, como ministros del Señor, entrar a todas las liberaciones en justicia y santidad. Recordemos que somos ministros y que llevamos ante el trono de justicia a las personas que ministramos. No podemos ir nosotros en injusticia, ya que vamos pidiendo la justicia. ¿Ok, hermanitos? Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema del pecado con el pasaje, con el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Lo pueden ir buscando y ahí lo leen, ¿ok? Para agilizar, voy a ir yo leyendo y explicando. Dice este libro de Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre los deseos de vuestro padre el diablo, y los deseos de queréis hacer. Lo repito porque ahí como que ya se me confundió. Versículo Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra de Dios es muy clara y nos está mostrando que el diablo es padre de mentira, es mentiroso. Y aquellos que hacemos la voluntad del diablo, pues somos hijos del diablo porque hacemos la voluntad de él. Y los que hacemos la voluntad del Señor, somos llamados hijos de Dios. Nosotros elegimos de quién queremos ser hijos. Si obedecemos al diablo mentiroso y tramposo, u obedecemos a nuestro Padre Celestial. Repito, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra quién es el diablo. Y nos advierte también la palabra del Señor que el diablo tiene un arma poderosa, amados hermanos. El diablo tiene un arma letal que acciona en contra de aquellos que le dan lugar. Aquellos que no están firmes, aquellos que no están en la roca, que viven obedeciéndolo. Él descarga ahí toda esa arma letal, que es el engaño y la mentira. Esa es su arma más poderosa. Mentir, engañar, entrampar a las personas, a los hijos de Dios y hacerlos caer en pecado. Esa arma es letal y es destructiva. Y esa arma la usa aún contra aquellos que estamos firmes, que permanecemos en el Señor. Porque Él lo que busca es hacernos tropezar, hacernos caer. Pero si nosotros permanecemos firmes en la verdad del Señor, haga lo que haga, nada podrá derribarnos ni hacernos caer. No tomemos a la ligera, amados hermanos, la palabra del Señor. Escuchemos bien lo que dice el siguiente texto bíblico en Gálatas 6:7, y nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Sabemos que el diablo es sutil, es padre de mentira y siempre va a estar ahí susurrándonos al oído. Siempre va a estar buscando la manera de hacernos caer. Como ya mencioné hace un momento, antes de encender la cámara, que hay cosas que me desgastan. A todos nos conoce cuál es la debilidad del diablo y él sabe por dónde estarnos ahí molestando. Si él sabe que a mí me incomoda que me estén bombardeando con videos y cosas similares, no me manda una persona. Yo creo que si 30, 40 o 50 personas al día me mandan videos es poco. Él sabe que esa es mi debilidad y que me desgasta, que me estén enviando cosas que no tengo tiempo para ver. Entonces él sigue persistiendo, pero ya de mí depende de engancharme. Sí, ya nada más borro muchas veces y ya me quedo callada porque si me engancho, de ahí agarra él legalidad para invadirme y lo ha dicho que lo hace para que le abra la puerta y poderme destruir. Es testimonio vivo, amados hermanos. Así es que la debilidad que tú tengas, el enemigo la conoce y por ahí te va a estar atacando para ver si tú le das legalidad. Si tú te enganchas, si tú abres la puerta, te molestas, te enojas y te quedas ahí con ese enojo, ahí ya eres tú, ya tienes ya le diste la legalidad, ya eres de él, ya va a poder hacer lo que quiera, invadirte. Y no solo una área, sino todas las áreas que se le antojen en tu vida. El diablo es mentiroso y le susurran el oído a los hijos de Dios. Tú no puedes, no es para ti, deja el curso, no te conviene y cosas semejantes. En la iglesia no sirvas en la iglesia, no des la ofrenda, estás enriqueciendo al pastor, mira cómo ya trae zapatos nuevos, carro nuevo, sus hijos los tienen en colegio. El diablo te va a estar ahí susurrando para contaminarte y hacerte caer, que tú ya no bendigas a tu pastor, que tú ya digas, no, ¿para qué ofrendo? Porque escucha la voz del enemigo. Siempre nos va a estar hablando, repito. ¿Para qué? Para hacernos caer. Puedo poner muchos ejemplos, pero eso es lo que ahorita el Espíritu de Dios me puso, porque eso es lo más común, que las personas señalan a los pastores. El pastor es un levita y ese es su trabajo, es un servicio para el Señor y es correcto, ¿verdad? Bendecirlo. Amén. No voy a ahondar en eso porque no ese es el tema, pero solo es un ejemplo. Como hijos de Dios, el diablo quiere tenernos ahí sentaditos en la iglesia, calentando nada más la silla, la banca, paralizados, confundidos, enredados en la telaraña que nos pone. No sirvas en la iglesia, que paguen ahí una de la limpieza, una persona para la limpieza. Tú no sirvas, no acomodes sillas. Tú ya bastante haces con dar tu ofrenda. Es sutil el diablo y siempre va a estar susurrándonos, quédate a dormir. Ya tú llega cuando ya todo esté listo ahí en la iglesia. No, no apoyes. Y las personas le creen al diablo y entonces dejan de servir, se convierten en personas tibias. Amado hermano, sirve al Señor, no te quedes ahí sentado, confundido, enredado en la telaraña del diablo, porque Él es sutil y padre de mentira. Y eso es lo que Él quiere, que tú te pierdas de la bendición, que tú te contamines. No escuchemos la voz del diablo. Sirvamos a Dios íntegramente, como Él se lo merece. No sirvamos al Señor a medias, ya se los he dicho en varias ocasiones, porque no es un servicio que el Señor reciba. Si lo servimos de manera desagradable, molestos, a fuerzas, ese servicio no nos lo toma en cuenta el Señor. No le estás dando un servicio íntegro al Señor. No seamos tibios espiritualmente.
Dios te ha hecho un llamado especial, el llamado a servirlo, pero a servirlo con integridad. Eso es lo que el Señor quiere, un servicio con integridad. Tienes que tener avivado, amado hermano, avivado el fuego de Dios. ¿Cómo vas a mantener ese fuego en ti, ese gozo, esa permanencia de estar sirviendo al Señor sin cansarte, sin agotarte, sin fastidiarte? A través de las disciplinas, amado hermano, a través del ayuno, de la oración, lectura de la palabra, de la comunión, que tú te llenes de gozo en las alabanzas, en la adoración, que tú abras tu boca y adores con propia palabra que salga de tu corazón al Señor, que le digas cuán grande es, cuán hermoso, cuánto lo amas. Pero no basta, ¿verdad?, decirle palabras hermosas al Señor, sino vivir apartados para Él, para el Señor. No permitas que el diablo te engañe. Aunque él tiene un arma muy poderosa y letal, destructiva, que es la mentira y el engaño, la verdad es que Dios a ti te ha dotado de armas más poderosas que el arma que tiene el diablo. ¿Cuáles son esas armas poderosas que el Señor nos ha dado? Su sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Basta que tú la menciones para que retrocedan los demonios. La sangre de Cristo entre tú y yo, le podemos decir al demonio: delimito mi territorio con la sangre de Cristo. Su nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Con testimonio vivo les digo que basta que yo, cuando siento así como que un ataque en el sueño, basta con que yo diga Jesucristo para que eso salga chillando. Varias veces han entrado brujas que han burlado la vigilancia, o que tal vez, ¿verdad?, ese día me quedé sin, muchas veces se queda uno preparando un tema, estudiando, y dejó hasta el final cubrir el sueño, porque regularmente lo hace uno cuando va a colocar ya la cabeza en la almohada. Y entonces te quedaste y te dormitaste. Me ha pasado así en una dormitada y siento que han entrado. Entra por hilos. Por eso es que burlan la vigilancia de los ángeles. Pero basta que diga Jesucristo y eso sale volando. Sale, pero sí, rápido, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y toda rodilla se dobla delante de él. Tenemos, dije, el arma de la sangre derramada en la cruz del Calvario, el nombre de Jesús. Tenemos también como arma poderosa destructiva que destruye toda obra de las tinieblas, su palabra, la oración, el ayuno, la comunión, las alabanzas, la adoración. Son nuestras armas, amados hermanos. Las tenemos a nuestra disposición. Como dice la palabra, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. El diablo, amados hermanos, sabe que le queda poco tiempo y él está trabajando, pero sí al 1000 por hora, porque sabe que le queda poco tiempo, y por eso está tratando de engañar al mayor número de personas que él pueda. Todo lo que le sea posible, él tratará de engañar a los hijos de Dios. Y todo esto pasa mientras los hijos de Dios están sentaditos, están conformes con estar ahí sin hacer nada. Mientras los hijos de Dios están dormidos, indiferentes, viviendo una vida pagana, viviendo en el pecado, sin consagración, sin ayuno, sin santidad, el diablo está trabajando, mientras que los hijos de Dios permanecen
enredados en las telarañas que le pone el diablo. ¿Por qué? Porque no están fortalecidos, porque no se alimentan de la palabra. No olvidemos que la palabra es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y si no comemos el alimento que nos fortalece, que es la palabra, si no ayunamos, si no tenemos comunión, ¿cómo queremos hacerle frente a un enemigo silencioso, mentiroso, padre de mentira, tramposo, que tiende redes para hacernos caer en el pecado? El diablo está trabajando, amados hermanos, y entra a la iglesia. ¿Para qué entra a la iglesia? Pues para pervertir. Entra hasta los altares, para pervertir los altares, para robar la santidad de la iglesia. No respeta él edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pastores, no respeta. Él entra a eso, a destruir a la iglesia, a robar la santidad. Mientras que los hijos de Dios ahí sentaditos, ¿verdad? Medio dormidos, bostezando, con sueño, llegan a la iglesia con más a fuerzas que de ganas, van a la iglesia. Eso no puede seguir así, amados hermanos. Tenemos que estar firmes en la roca, bien alimentados, bien nutridos de la palabra del Señor, hacer ayunos, oración y todas las disciplinas que ya hemos estado mencionando. Es triste, amados hermanos, es inconcebible decir, yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, a mí me habla el Espíritu de Dios, a mí me usa, yo tengo un ministerio grande, me usa grandemente el Señor. Llenar nuestra boca diciendo todo eso mientras la persona vive practicando el pecado, haciendo liberaciones a diestra y siniestra, pero en el pecado, y usar al Señor como si fuera cualquier cosa. Como ya sabemos que el Señor es perdonador, no, pues le doy rienda suelta a la carne en todo lo que se pueda, y cuando ya voy a la liberación, vengo al Señor a pedirle perdón. No podemos hacer una burla del Señor. Es una burla cruel y burda jugando, estar jugando con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que valorar ese sacrificio tan hermoso que Él hizo y no agarrar ese sacrificio para estar jugando, sabiendo que lo que hacemos es pecado y decir deliberadamente, planeado y maquinado, peco al fin que tengo al Señor y voy y me lavo con su sangre cada que yo necesito ser lavado. Esto es inconcebible. Por favor, amados hermanos, esto no puede seguir así, no puede ser. Definitivamente, despojémonos de todo el pecado y vivamos íntegramente sirviendo al Señor de manera íntegra. Es incomprensible, ¿verdad? Que un hijo de Dios a estas alturas siga y ya siendo un siervo del Señor, un ministro en liberación, un pastor o cualquier trabajo que esté haciendo para el Señor. No podemos seguir así. Cualquier servicio que esté prestando, sea líder, sea pastor, sea ministro en liberación, intercesor, cualquiera que sea su servicio que desempeñe, tenemos que vivir en orden, aún el que prepare la cocina, los baños. Todo hijo de Dios debemos de vivir en orden, no jugar con la sangre de Jesús. Es comprensible, ¿verdad? Que los que no conocen a Dios, que las personas del mundo no puedan dejar de pecar. Ahí sí se entiende, los podemos comprender, porque ellos son esclavos del pecado. El pecado es su Señor, de las personas que no tienen como Señor y Salvador de su vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es su Señor? El diablo, ¿verdad? El pecado. Entonces es comprensible que no puedan dejar de hacer pecado. Pero en los cristianos,
En los hijos de Dios será comprensible que sigan pecando deliberadamente, maquinado el pecado. No, ¿verdad? Porque Cristo dio su vida por nosotros, lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, y Él ha roto toda cadena de esclavitud que el diablo nos había puesto. Jesús ya rompió esas cadenas de esclavitud y nos ha hecho libres, libres de todo pecado. Tú y yo, como hijos de Dios, ya no debemos de ir por la vida dando mal testimonio a los más pequeñitos, aquellos que no conocen del Señor y ven como un cristiano peca deliberadamente, lo ven en adulterio, en fornicación, maldiciendo, en fin, mil cosas. Lejos de ganar personas para el Señor, de traer fruto, corremos a las personas porque ven el mal testimonio y no quieren venir al Señor para no ser como nosotros, como aquellos cristianos tibios que se la viven haciendo pecado. No podemos ir por la vida diciendo que somos una cosa, pero en realidad somos otra. Por ejemplo, diciendo que somos cristianos, pero en realidad somos mundanos. Si vivimos practicando de continuo y hemos hecho del pecado una prevalencia, no somos cristianos de nombre, pero somos en realidad mundanos. Tengamos cuidado de no seguir haciendo toda obra de pecado, porque entonces no seríamos de Cristo, seríamos hijos del diablo, amados hermanos, seríamos mundanos. Debemos de ser congruentes de lo que decimos y de lo que hacemos. Muchos pueden decir, soy un hijo de Dios, pero si viven practicando el pecado, por sus frutos los identificamos de quiénes son hijos. Repito, si se la viven haciendo el pecado, son hijos de su padre, el diablo, no son hijos de nuestro Señor, de Dios Padre Todopoderoso, porque si somos hijos de Dios, el Señor nos dice, el que me ama, ama mi palabra y la obedece. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a ser direccionados por su Santo Espíritu. Entonces, por los frutos identificamos de quién es hija las personas, de quién somos hijos, nos identificamos también nosotros. No es lo mismo, amados hermanos, que un hijo de Dios tropiece, que tenga un altibajo, que haya cometido un pecado, porque no somos perfectos. Y esta frase no se debe de usar para justificarnos tampoco. Somos de naturaleza caída y erramos. Pero inmediatamente quien está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, nos trae convicción, nos trae arrepentimiento de pecado y venimos al Señor y le pedimos perdón, arrepentidos, pedimos perdón al Señor. Un cristiano puede tener una turbulencia, un descuido, un tropezón, una caída, pero sin hacer del pecado una prevalencia continua, una costumbre, sino que es esporádico. Porque es el mismo Espíritu Santo de Dios quien está en nosotros y nos convence de pecado. Y nos lleva al arrepentimiento genuino, nos levanta, aunque el pecado en ese momento nos zarandea, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios nos levanta, nos convence y el Señor nos limpia con su sangre preciosa. No hay prevalencia en el cristiano del pecado, porque ahí no reina ni gobierna el pecado. Quien gobierna nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios.
Esa es nuestra gran diferencia, amados hermanos, entre un mundano y un cristiano, que nosotros venimos a cuentas inmediatamente que pecamos. En ese momento, apenas estamos pecando y ya estamos, Señor, perdóname. Perdóname porque me molesté. Perdóname porque escuché esta charla, esta murmuración, porque participé. Perdóname, Señor. Es la diferencia entre un cristiano y un mundano, porque las personas del mundo, los mundanos, no pueden hacer otra cosa que no sea pecar, porque su corazón está esclavizado al pecado, son esclavos del diablo, mientras que un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo como ayudador. Nosotros no podemos hacer del pecado una práctica continua, porque la simiente de Dios está en cada uno de nosotros. La simiente de Dios está en nosotros. Amados hermanos, hay muchos creyentes que podrían compararse con el colectivo LGTB. ¿Por qué digo que podrían compararse? Porque viven en la mentira, enredados en las telarañas del diablo, viven en la falacia, totalmente engañados por el diablo, haciendo toda clase de pecado. Quiero poner de ejemplo, por ejemplo, un pastor. Él puede decir que es pastor, pero si su comportamiento es mundano, si practica de continuo la crítica, la murmuración, usa el altar para lanzar piedras gigantes en vez de llamar a la persona que anda en pecado para ministrarla, darle el pan, apacentar a la grey. Un pastor está llamado a apacentar la grey. El Señor ha confiado en él a sus hijos para que los apaciente, para que les dé la palabra, la consejería y el pan de la liberación y el amor, por supuesto. Pero en vez de eso, agarra el altar para estar diciendo ahí, viéndole a los ojos, criticando, murmurando, contaminando. Aunado a eso, si anda de adúltero, él no puede ser pastor. Él se dice pastor, pero su comportamiento es mundano. Él es un mundano, porque por los frutos se conoce el árbol. Otro ejemplo que es muy claro, por lo cual dije que puede ser comparado con un personaje del colectivo LGTB, un hombre. Eso se da mucho actualmente. Un hombre puede decir que es mujer, pero si tiene genitales de hombre, él no es mujer, es hombre. Aun cuando se vista de mujer, se ponga aretes, se opere, ponga boobies, glúteos, vestidos, zapatillas, bolso de mujer. Es una mentira. Él no es hombre, aunque él lo diga a los cuatro vientos. Yo soy, yo soy una mujer. No, él es un hombre. Tiene genitales de hombre, complexión de hombre, voz de hombre y hasta hormonas se inyectan. Mentira del diablo. Él es un mentiroso. Es sutil y padre de mentira. Logra engañar a un varón que es mujer o a una varona que es varón. Amados hermanos, la impartición de este tema del pecado es con el simple y con el gran propósito, no simple, sino con el gran propósito de que el Espíritu Santo nos traiga la convicción, que nos ayude, cuando estamos a punto de caer en tentación. Él nos habla, Él nos ayuda, pero siempre y cuando tú tengas una
amistad, una relación con el Espíritu Santo de Dios. Ese es la finalidad, de que nos traiga convicción, sea nuestro ayudador, nos traiga arrepentimiento y convicción de pecado, y así tú y yo podamos presentarnos delante del Señor, delante de su trono de justicia, en pureza, en santidad, en integridad y en justicia, en obediencia, siendo fieles representantes de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos temas, sobre todo el del pecado, es con el fin de formar verdaderos guerreros, formarlos con principios espirituales que los lleven a la victoria en cada batalla que el Señor los envíe. Es con ese propósito de cada uno de estos temas, punta de lanza, que nos traigan esa convicción. Ya hablamos del pecado, ahora vamos a ver las soluciones. Si ya pecamos, ¿qué debemos de hacer, amados hermanos? Si ya cometimos el pecado, ¿ahora qué sigue? ¿Nos quedamos ya así, manchados? No, ¿verdad? Proverbios 28:13 nos da la respuesta y nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si tú y yo vivimos en el pecado, por más que estemos orando, no vamos a prosperar en ningún área de nuestra vida. Va a haber bloqueo debido a la legalidad que tiene el diablo en nuestra vida. El diablo se va a comer nuestra finanza, nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Ahí hay legalidad por el pecado que estamos haciendo. ¿Cuál es la solución? Este pasaje nos dice claramente que no encubramos el pecado, que los confesemos, dice, el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Dios es misericordioso y Él nos perdona, nos lava, nos limpia, nos justifica, y cerramos esa puerta y le quitamos la legalidad al diablo cuando nos arrepentimos y pedimos perdón y nos apartamos del pecado. Pero tenemos que venir tú y yo con un corazón contrito, con un corazón humillado delante del Señor y pedirle perdón. Confesar genuinamente, arrepentidos, nuestro pecado, pedir perdón y apartarnos de ese pecado. El libro de Primera de Juan 1:9 nos sigue hablando en relación al perdón y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel y es justo para perdonarnos. Él nos está diciendo que nos perdonará. Él no nos está diciendo, si vienes y me confiesas tu pecado, yo te voy a enviar una plaga como la que le envié a Faraón. Él no nos está diciendo eso. Tampoco nos dice, si me confiesas tus pecados, te voy a mandar una enfermedad mortal. No, ¿verdad? Él está diciendo, si tú confiesas tus pecados, yo soy justo y perdonador para perdonarte. Amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios para vencer el pecado? Lo hemos venido diciendo desde siempre. Debemos de vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios, el cual tú debes de alimentar a través de la palabra, la oración, la lectura, el ayuno, la comunión. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es un verdadero hijo de Dios.
El libro de Gálatas 5:17 nos sigue ilustrando y nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Podemos ver que el deseo de la carne y el deseo del espíritu se oponen, pelean uno con otro. Pero de ti depende que gane la carne o que sea el Espíritu de Dios el que venza. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Al que tú alimentes mejor, ese va a ser el ganador. Si tú alimentas la carne, amado hermano, la carne va a ganar y siempre te va a arrastrar al pecado. ¿Cómo tú puedes alimentar la carne? ¿Cómo se alimenta la carne? A través del pecado. Si tú ves revistas pornográficas, escuchas música mundana, ves películas de miedo, de terror, películas de sangre y de muerte, estás alimentando tu carne, estás abriendo tremendas puertas al enemigo. Al que tú alimentes más, ese es el que va a llevar la delantera y es el que va a ganar más rápido en tu vida. Es el que ganará. Si tú alimentas el espíritu, ayuno, oración, comunión, lectura de la Biblia, alabanza, adoración, va a ganar el espíritu. Para que tú, mi amado hermano, puedas permanecer firme, necesitas alimentar tu vida espiritual. Tienes que huir de lo malo y perseguir lo bueno. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, si antes tú veías películas pornográficas, ahora lo que debes de hacer es ver películas que edifiquen tu vida, películas cristianas. Si tú antes robabas, ahora trabaja, gánate el dinero honradamente y bendice a un hermano que veas en necesidad. Si antes hablabas palabrotas, sacabas rayos y centellas y culebras por la boca, ahora que tu boca sea un canal de bendición, porque de una boca no puede salir de dos aguas, dulce y amarga. Usa tu boca para bendecir. El diablo es más real de lo que creemos, amados hermanos, y siempre estará buscando la manera de hacernos tropezar, de hacernos caer. No olvidemos que el diablo conoce nuestras debilidades. El diablo sabe de dónde nos sacó el Señor. Debemos de estar conscientes de cada una de nuestras debilidades y debemos de estar en vela orando para no caer en tentación. Esa es la clave. Permanecer en vela, orando, haciendo guerra, desarraigando, rompiendo, atando, desatando, en el nombre de Jesús. Recordemos que antes de que llegara la hora del Señor en la que iba a ser detenido, que iba a ser crucificado, Él le pidió a sus discípulos que estuvieran en vela, orando. Y cada que venía el Señor los encontraba dormidos hasta que llegó la hora. ¿Y qué pasó? Por no haber estado fortalecidos en la oración, Judas lo entregó con un beso y su final fue horrible. Él no lo dejó la culpa y se quitó la vida. Y Pedro lo negó 3 veces. Lloró amargamente porque negó a su Señor, pero lo negó. Así como Pedro lloró amargamente por haber pecado y haber negado al Señor,
Así tú y yo, cuando pecamos, deberíamos de venir también arrepentidos hasta llegar a las lágrimas delante del Señor por el pecado que hacemos, por ensuciar su nombre, por no honrarlo. Arrepentámonos genuinamente cuando cometemos pecado y no cometamos los pecados que hacemos en un pecado de costumbre. Sigamos alimentándonos de la palabra del Señor y de todas las disciplinas para poder permanecer firmes y estemos velando, estemos orando en vela orando. Concluyo esta palabra con el libro de Mateo 26:41 que respalda esta palabra y nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, pero si tú y yo alimentamos al espíritu, él va a salir vencedor. Tenemos que alimentar al espíritu y dejar de darle alimento a la carne. Sometamos la carne a través del ayuno, a través de la oración, a través de la comunión. No permitamos que la carne sea la más alimentada y sea la que prevalezca y sea la ganadora en nuestra vida, sino que sea el Espíritu de Dios el que siempre esté ahí presto para ayudarnos, para convencernos, para traer arrepentimiento y convicción de pecado. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta, amados hermanos, en relación, sin salirse, por favor, del tema, porque regularmente me hacen preguntas que no tienen que ver con el tema, en relación al tema que estamos tratando en este momento, que es el pecado, en relación a lo que ya expliqué? Si alguien no entendió algo, por favor, menciónelo, haga sus preguntas. Muy bien, voy a hacer 3 preguntas. La primera pregunta se la voy a hacer a la hermana Mari Isnelli. ¿Cómo podemos permanecer firmes en el Señor? Tomando las armas, pastora. Las armas que son la oración, el nombre de Jesús, el ayuno, en adoración, alabanza, mantenernos también muy importante en santidad, importantísima la santidad. Y las vigilias también es importante, la oración, la alabanza. De hecho, lo que hacemos en la mañana es importante porque crecemos espiritualmente mucho. La oración de las 3 de la mañana Amén. nos enseña mucho. Y Muy bien. todas tenemos muchas armas, o sea, para mantenernos firmes. Y el Espíritu Santo, que es el que realmente nos enseña y nos instruye y nos capacita y nos ayuda para que el amor de Cristo permanezca en nosotros. Amén. Muy bien. Excelente respuesta. Hermana Selene, usted dígame, ¿quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo nos convence del pecado, hermana. Amén. Así es. Es el único que nos convence del pecado, el Espíritu Santo. Hermana Así. Sobeida, ¿está ahí? Levante la mano donde está. Prenda su micrófono, hermana Sobeida. Ay, no, hay mucho ruido aquí. Sí, usted explíqueme brevemente. Le voy a dejar la pregunta abierta. Explíqueme brevemente. En 2 minutos explíqueme la importancia de este tema del pecado. Amén, gloria a Dios. Es importante, pastora, porque la ignorancia es uno de los pecados más grandes. Y son muchos los cristianos, hablando ya de que es para nosotros este tema,
que por ignorancia están en pecado. Entonces es importante conocer lo que es realmente el pecado para mantener nuestros corazones sanos. También se dice que de las armas que Satanás tiene, que puso el engaño y la mentira, también el temor. El temor es un arma que el enemigo usa también para que la persona se detenga. Porque cuando ya usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el temor tenemos que vencerlo con el amor de Dios. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Como decía la hermana María, si no tenemos la disciplina, si no oramos y conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocer ese amor que nos perfecciona. Dice la palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, una cosa es que tengamos debilidad y otra cosa es que tengamos temor. Amén. Amén. Hermano Franklin, hábleme un poquito también sobre el tema que vimos hoy del pecado. Dios le bendiga. Bueno, la Biblia dice, no ignoré la artimaña del enemigo. Muchos están ignorando las armas que tiene el enemigo, que son limitadas, pero para el que no conoce de Dios, son armas fuertes porque no conoce y las ignoran. Dicen que no existe cuando ¿Cuál es el arma más usada por el enemigo, hermano Franklin? Su arma la mentira y el engaño. Sí, Amén. muchos están engañando. Inclusive mencioné, hay una forma en la que engaña al varón o a la mujer. ¿Cuál sería esa forma en la que los engaña? Él engaña de muchas formas. De muchas formas, pero estoy preguntando en específico de algo que ya expliqué en este tema, que engaña así como en el colectivo LGTB, cómo engaña al hombre y a la mujer, haciéndoles creer que Haciéndoles creer que hay a muchos cristianos que le hacen creer que están bien delante de Dios. Los engañan haciéndole, muy que andan, hermanito. Alguien que recuerde lo que expliqué, cómo es engañada la persona, levante la mano y lo conteste. Adelante, hermano. Bueno, sí, de que el diablo realmente ha engañado a muchas personas con el colectivo LGTB, porque hay muchos hombres que dicen, no, es que yo me siento mujer, y entonces se meten en esa idea, e incluso hay unos que hasta se operan, pero ellos en realidad nunca van a ser mujer, son hombres, porque Dios hizo a dos, hizo hombre y mujer los creó, pero Satanás los tiene engañados, y entonces por más que un hombre se vista de mujer, trate de hablar como mujer, se maquille como mujer, se ponga extensión y pelo falso como mujer, ese hombre sigue siendo hombre, no es mujer. ¿Por qué? Porque para empezar a que se cambiaran los genitales, nunca va a dar a luz porque no es mujer. Amén. Y lo mismo una mujer es mujer, jamás va a ser hombre. La de Jesucristo, de Dios. El hermano quería comentar Sí. algo. Adelante, hermano. Ya vimos ese tema también de la identidad, que él nos trata de engañarnos y por ejemplo, en el tema que usted dio del LGBT, él engaña a las personas para destruir la identidad de la persona, para reírse, para llevárselos pues a la destrucción, porque muchas personas se creen que están en un cuerpo equivocado, pero en realidad son engañados, y ellos están en esa creencia, pero en su interior sufren y no quieren. Entonces muchos de ellos, la mayoría son llevados hasta el suicidio por el tema de la identidad, que el enemigo los engaña. Amén. Lo ha explicado perfectamente bien. Ahí les roba la identidad del enemigo y les hace creer algo que no son. Amén. Gloria a Dios por esta
reunión de clase. Doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí delante de su presencia, recibiendo esta enseñanza. ¿Alguien quiere comentar? Quería agregar algo más. Sí, sobre eso, de que aparte de eso, realmente lo que se ve es que es un principado demoníaco que está operando en todo el mundo y que ahí se ve cómo viene lo de la maldición generacional, porque vemos niños de 3 años y todos se preguntan, pero ¿cómo un niño de 3 años ya trae esa tendencia a ser homosexual en su forma de caminar? Ese es un demonio. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, la mujer tal vez es bisexual y se metió con un hombre, salió embarazada, pero ella ya tenía ese demonio de homosexualismo y se le pasa al niño al nacer. Ok, hermanita, vamos a cerrar la clase, vamos a orar para despedir esta reunión de clase. Ok, inclinamos el rostro y oramos. Te damos gracias, Dios Padre de todo poder y de toda gloria, por este tiempo y este momento, Señor, de comunión entre hermanos, Señor. Gracias, mi Dios, te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, que esta palabra que el día de hoy se ha sembrado, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, de su fruto, Padre Santo, que esta palabra traiga convicción y arrepentimiento de pecado y nos traiga convicción también de vivir apartados para ti, Señor, en justicia, en santidad, en integridad, en pureza, para ti, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la roca, haciendo disciplinas espirituales para no caer en tentación, Señor. Espíritu Santo de Dios, las ventanas y las puertas de nuestro corazón están abiertas para que entres y mores en él y dirijas nuestra vida. Que seas tú, Señor, el más alimentado. Ayúdanos a alimentarte a ti, Señor, a través de disciplinas espirituales, Señor, y podamos ver tu gloria en cada servicio que demos, Señor, y en nuestra vida cotidiana. Seas tú el que resplandece en nuestra vida, Señor, y sea sometida la carne por el poder de tu nombre y por el poder de tu sangre. Padre amado, queremos ser llamados hijos de Dios siempre, que los frutos, Señor, puedan verse, Señor, en cada uno de nosotros, Padre amado. Los frutos, Señor, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, declaramos una cobertura especial sobrenatural sobre cada alumno, sobre todo este ministerio, Amelia de Quintanilla, Padre, sobre cada uno de los miembros de nuestra familia, sobre cada maestro, sobre cada alumno, todo servidor que te estamos sirviendo dentro de este ministerio, Padre. Declaramos victoria en tu nombre. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, nos ponemos toda la armadura de Dios en el nombre de Jesús y levantamos, Señor, muros de fuego impenetrables a nuestro alrededor y declaramos ángeles de la más alta jerarquía haciendo vallado a nuestro alrededor, al norte, sureste, oeste, oriente, poniente y occidente, por las aguas, por la tierra, por el fuego y las alturas, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es poder y esa sangre la decretamos en medio entre Satanás y sus siervos y nosotros, en medio. Delimitamos nuestro territorio y declaramos, Señor, que somos territorio de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Para ti la gloria, la honra y el loor. Amén, amén. Y sello esta oración con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo de Dios. Prohibimos también toda clase de venganza, revancha, desquite y contraataque en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Amén.